continuamos con la presentación del doctor García Pagán acerca de la enfermedad vascular portosinusoidal y adelante. Bueno, antes de nada, también quisiera agradecer al doctor Genesca por invitarme y a la sociedad a estar hoy aquí y hablar también de otra enfermedad minoritaria, una enfermedad vascular, sobre la que intentaré aclarar algunos temas que creo que son controvertidos y que también algunos de los estudios que les voy a mostrar realmente son el resultado gracias al registro y al interés que este promovió entre diferentes hospitales de España y a través de Revas y posteriormente a través de Valdic en diferentes centros europeos. ¿Qué son las enfermedades vasculares portosinusoidales? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos este término? Bueno, pues esta es una definición un poco amplia, un grupo de enfermedades que afectan al hígado, es decir, que provocan un problema a nivel intrahepático y que pueden desarrollar hipertensión portal. Y aquí tiene importancia el que pueden, porque es algo de los que les hablaré posteriormente. Un punto clave es que hay que excluir cirrosis o otras enfermedades específicas que tienen unos criterios diagnósticos específicos, como puede ser sarcoidosis intrahepática, fibrosis hepática congénita, etc., y que en realidad conocemos muy poco de la fisiopatología hasta la actualidad. Este término o estas enfermedades, antes de hablar del término, habían recibido o están todavía recibiendo, porque todavía no es algo que esté plenamente aceptado en todo el mundo, múltiples denominaciones. Una entidad que cumplía los criterios que les he expuesto, pues en India se llamaba fibrosis portal no cirrótica. En Japón se prefería utilizar el nombre de hipertensión portal idiopática y en Europa mayoritariamente se utilizaba el nombre de Japón, hipertensión portal idiopática, cuando hablábamos de cuadros clínicos, pero cuando hablábamos de los hallazgos que se encontraba en la histología hepática si se realizaba una biopsia, se hablaba de que encontrábamos esclerosis hepatoportal o venopatía portal obliterativa, cirrosis central incompleta o hiperplasia nodular regenerativa. Ya hubo intentos, o ha habido algunos intentos. En el año 2002, una persona que tuvo unas aportaciones tremendas en este campo, el doctor Kunio Okuda, en Japón, y hablaba del término non-cirrhotic portal hypertension versus idiopathic portal hypertension, donde realmente quedaba claro que probablemente se estaba hablando de lo mismo. Hubo un intento, algunos años después, ya dentro de lo que iba a ser posteriormente el embrión del grupo Valdic, de crear esta, denominándolo esta revisión que hubo en Hepatology sobre idiopathic non-cirrhotic portal hypertension, que en realidad lo que establecía es que no sabíamos por qué se producía, que seguro que no era debido a cirrosis y que había una hipertensión portal. Y en este contexto, entre el año 2017 y sobre todo ya publicado en el 2019, surge el concepto de la enfermedad vascular o enfermedades vasculares portosinusoidales, del término anglosajón PSVD, de Portosinusoidal Vascular Disorders. ¿Y qué pretendía cuando nace este término PSVD? En realidad era un nuevo intento de poder estandarizar la terminología para asegurar que cuando hablábamos de este cuadro fenotípico y probablemente también patológico, todos hablábamos de lo mismo. Intentar superar algunas de las limitaciones de los criterios diagnósticos previos que existían hasta la actualidad, pero este término no nace como una nueva entidad, sino como les explicaba, intenta ser un concepto inclusivo que englobara todos estos términos y este tipo de pacientes que les he mencionado. ¿Y cuáles eran las limitaciones de los criterios diagnósticos previos? Bueno, como decía el nombre de todas las entidades previas, era indispensable que tuviéramos la seguridad de que aquel enfermo paciente tenía hipertensión portal. Sin embargo, aquellas lesiones histológicas que encontrábamos en estos pacientes, la venopatía portal obliterativa, la hiperplasia nodular regenerativa, también la encontrábamos en pacientes que no tenían ningún signo de hipertensión portal. Por otro lado, en los criterios previos se excluían de forma
tajante si existía una trombosis de la vena porta, porque esta podía ser la causa de la hipertensión portal y por lo tanto teníamos otra potencial causa y ya no podíamos diagnosticar de hipertensión portal idiopática. Sin embargo, el conocimiento detallado de esta enfermedad, y ya desde hace años hemos sabido, y estos son los resultados de un estudio multicéntrico basado en Rebás y también en Baldi, que les ha mencionado previamente la doctora Virginia Hernández Gea y que ha sido publicado recientemente, claramente muestra que en esta enfermedad, si la seguimos en el tiempo, existe un riesgo muy aumentado de desarrollar trombosis portal y si este paciente se diagnostica cuando ya ha desarrollado la trombosis portal, era imposible su diagnóstico. Y este riesgo se ha visto claramente que está aumentado, superior a estos riesgos del 16% a los 5 años, si el paciente era HIV positivo o si el paciente tenía claros signos de hipertensión portal, como eran varices o había sangrado por las mismas. Y otro de los límites de los criterios diagnósticos previos es que si era un enfermo, por ejemplo, un coinfectado virus T, HIV, que veremos que el HIV es una clara factor predisponente para desarrollar PSVD, pues el diagnóstico de hipertensión portal idiopática no podía realizarse, pero sí el de PSVD, y sobre todo porque a veces vimos o se veía que estos enfermos se biopsiaban, se practicaba un fibroscan y la afectación del virus C o de otras enfermedades, consumo de alcohol o síndrome metabólico, realmente no estaba produciendo fibrosis en el hígado, ni indicado por la biopsia ni por el fibroscan, que explicara los claros signos de hipertensión portal que tenían aquellos pacientes. Y así, bajo todo este ámbito es cuando nacen estos nuevos criterios que intentan, como les digo, incluir y abarcar este tipo de enfermos. Y para poder diagnosticar PSVD, lo que es fundamental es tener una buena biopsia, al menos hoy en día. El criterio se requiere una biopsia de gran calidad, como mínimo de 15 o para algunos estudios 20 milímetros de longitud, con suficiente espacios porta y interpretado por un patólogo con experiencia y realizando las tinciones no solo de hematoxilina tricrómico, sino también de reticulina, que excluyan de forma definitiva, como les decía, la existencia de cirrosis o otras enfermedades como puede ser fibrosis hepática congénita o sarcoidosis, entre otras. Para llegar al diagnóstico, como les decía, necesitábamos que en la biopsia o seguro que no hubiera cirrosis, que tuviéramos unos signos específicos que se denominaron específicos, claros, sin ningún tipo de dudas de que aquel paciente tenía hipertensión portal y se definieron la presencia de varices o tanto su presencia o el sangrado por las mismas o si realizábamos una prueba de imagen que hubiera claras colaterales portosistémicas que evidenciaran la existencia de signos de hipertensión portal. Estos enfermos es lo que hemos denominado que tienen PSVD con hipertensión portal. Si además podemos encontrar signos específicos, como son lo que les he mencionado previamente, la venopatía obliterativa, la hiperplasia nodular degenerativa o la fibrosis septal incompleta, si es además, seguirá por supuesto siendo un enfermo con PSVD con hipertensión portal, pero puede ser que el único dato que encontremos sea un enfermo que no tiene estos signos específicos, pero encontremos estos signos histológicos y aquí es uno de los puntos fundamentales de diferenciación, es cuando hablamos que nuestros pacientes tienen PSVD pero sin hipertensión portal. Luego hablaremos de este cuadro. Luego existe otro criterio diagnóstico que yo creo que vamos a tener probablemente que perfilar en el futuro, que es la asociación de signos que hemos denominado no específicos de hipertensión portal, como tenga ascitis o una plaquetopenia o un aumento de tamaño del bazo que pueden presentarse en otras enfermedades asociadas que veremos posteriormente y que quizá no indiquen realmente la existencia. Yo creo que en el futuro lo que deberemos hacer con estos enfermos es realmente hacer
pruebas quizá invasivas para confirmar que sí que tienen signos de hipertensión portal, y entonces estos pacientes pasarían a englobar la primera fila, más otros signos histológicos no específicos también, que no voy a entrar en detalle, que por lo tanto este grupo de enfermos podrían ser PSVD con o sin hipertensión portal, pero como les digo, probablemente este grupo va a ser definido en un próximo futuro. ¿Y cómo podemos sospechar que un enfermo tiene PSVD si no tiene signos de hipertensión portal? Es decir, con estos hallazgos histológicos. Pues habitualmente va a ser en cualquier alteración hepática, probablemente el aumento de gamma GT en cifras no demasiado elevados, por debajo de 200 unidades por litro, serán aquellos datos que nos pueden hacer sospechar que nuestro paciente pueda tener una PSVD sin hipertensión portal, sobre todo si se da en un enfermo que tenga una de las condiciones asociadas. Realizaremos la biopsia y esta es la que nos llevará al diagnóstico. ¿Y cuáles son estas condiciones asociadas? Pues en el estudio que les mencionaba y en otros previos se ha visto que este cuadro que hoy llamamos PSVD, sea con hipertensión portal o sea sin hipertensión portal, en más del 50-60% de los casos hay una enfermedad asociada que nos tiene que hacer pacientes que son HIV, que recibieron en su momento tratamiento con didanosina o quimioterápicos, oxaliplatino, que fue utilizado como coadyuvante en un enfermo que fue tratado por un cáncer de colon, o en enfermedades autoinmunes, hematológicas o genéticas, una telomeropatía remitida por nuestros compañeros hematólogos por una severa pancitopenia. Tenemos que pensar en que quizá esta pequeña alteración de la analítica hepática, si biopsiamos, podremos llegar al diagnóstico de PSVD. ¿Y qué sabemos de su pronóstico cuando tenemos un enfermo que no tiene hipertensión portal y lo diagnosticamos de PSVD? ¿Qué le tenemos que decir al enfermo? Pues lamentablemente, como van a ver, de momento le podemos decir poca cosa, porque hay datos que sugieren algún estudio que en un 40%, en una mediana de 8,6 años, van a desarrollar hipertensión portal. Sin embargo, estudios más recientes, que no progresa, al menos a 5 años, sigue sin tener ninguna manifestación, y algunos otros estudios que dicen que progresa y que da lo mismo que tenga hipertensión portal o no hipertensión portal, porque la evolución va a ser muy semejante. Realmente, cuando miras con detalle estos estudios, te das cuenta que todos ellos son series muy pequeñas. En general, la caracterización de los enfermos clínico y patológica es deficiente y, por lo tanto, vamos a tener que esperar estudios de historia natural en esta específica población, en poblaciones más grandes de pacientes y bien caracterizados, que espero que el grupo REVAS sea de gran ayuda para poder delimitarlo. ¿Y cuándo sospechamos PSVD con hipertensión portal? Una situación que conocemos y que probablemente mayoritariamente son datos que ya teníamos cuando le llamábamos hipertensión portal idiopática. Pues bueno, también tenemos que pensar en ella cuando hay alguna de las condiciones sistémicas asociadas que les he pensado, y la elastografía ha supuesto un cambio tremendo en el aumento de la sospecha diagnóstica de esta entidad, cuando realizamos en lo que nos habían remitido a nuestras consultas, enfermo con varices, con dismorfia del hígado, catalogado de cirrosis, y realizamos una elastografía y nos encontramos con valores claramente inferiores a los que hubiéramos esperado si aquel enfermo fuera cirrótico. Estos son datos de un estudio multicéntrico liderado desde Francia, pero en el que participaron muchos centros españoles y europeos, en el que claramente demostraron que en aproximadamente un 70% de los pacientes tenían una elastografía inferior a 10, a pesar de tener varices y claros signos de hipertensión portal, un pequeño porcentaje entre 10 y 20 y muy pocos más de 20 kilopascales. Además, hoy en día también sabemos que la elastografía esplénica es de ayuda. Encontrar un enfermo con elastografía hepática baja y unos valores de elastografía esplénica elevados, incluso superiores a los que estamos acostumbrados a encontrar en pacientes con cirrosis hepática, todavía debe aún más aumentar nuestra sospecha de que quizá aquel paciente que nos llegó a la consulta con la
el diagnóstico de presunción de cirrosis puede ser una PSVD. Y si le hacemos un cateterismo hepático, vamos a encontrar algunos datos también de alta sospecha, encontrar, como ven en esta imagen, comunicantes vena-vena, que son raros, aunque no imposibles en pacientes con cirrosis, pero que se encuentra en más del 25% de los enfermos con PSVD, o encontrar, como ven en la imagen de la derecha, un gradiente en un enfermo con grandes varices claramente inferior a los umbrales que encontramos cuando existe. Vamos a ir un poquito rápido, otros datos. Probablemente todos estos datos son los que han hecho que más recientemente el tiempo que se requiere para el diagnóstico ha disminuido. Fíjense, en los años de la década del 80 al 2000, 51 meses era el tiempo que necesitaba un enfermo que presentaba una manifestación de hipertensión portal a ser diagnosticado de PSVD. Hasta en la actualidad, habitualmente, el retraso diagnóstico se limita a un mes. ¿Y cuáles son las características clínicas de estos pacientes habitualmente? Mayoritariamente son hombres, 60% de mediana edad, muchos de ellos totalmente asintomáticos, a estudio de plaquetopenia, esplenomegalia, un 40% sintomáticos, y cuando son los síntomas, fíjense que la hemorragia por varices puede ser el síntoma de diagnóstico. No es necesario hacer cribado, y aquí la utilidad de la elastografía esplénica. Datos también colaborativos han demostrado que si la elastografía esplénica en estos pacientes con claros signos de esplenomegalia, plaquetopenia, tienen una elastografía esplénica inferior o igual a 40 kilopascales, con una bilirrubina inferior a 1 miligramo de decilitro, probablemente nos podemos evitar realizar la endoscopia diagnóstica, porque la probabilidad de encontrar varices de alto riesgo es muy baja. Esta es la supervivencia libre de trasplante de estos pacientes, esta cohorte de más de 587, muy buena, mucho mejor que la de enfermos cirróticos con signos de hipertensión portal al diagnóstico, y con este estudio que les mencionaba pudimos desarrollar este nomograma que nos permitía en un enfermo particular calcular la probabilidad de supervivencia. Fíjense, este enfermo, 45 años con ascitis, supervivencia mayor del 70% a los 9 años. Esta es la probabilidad de presentar descompensaciones. Estos pacientes presentan descompensaciones y, por lo tanto, requieren un seguimiento continuado, como en realidad en nuestras consultas, como si fuera un enfermo cirrótico. Y esta es mi última diapositiva. El tratamiento PSVD sin hipertensión, en realidad, es optimizar el manejo de la enfermedad asociada, suspender posibles fármacos que hayan jugado un papel. Hay que seguir estos enfermos, pero no sabemos exactamente cómo ni cuándo. Nosotros lo hacemos con ecografía, habitualmente anualmente y analítica, pero esto no está demostrado. En la PSVD con la hipertensión portal, recomendaciones de tratamiento como en la cirrosis, lo que les he dicho del cribado de varices. Hay que cribar, hay que hacer ultrasonografía porque el riesgo de PVT es muy alto, y, por supuesto, optimizar el tratamiento de la enfermedad asociada y su posibles fármacos. Y nada más. Muchas gracias por la atención.